a todos nuestros amigos, amigas, hermanos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Como en otros programas, queremos bendecirle con un libro que se llama Aliméntate de mi palabra, un libro que tiene varios temas interesantes, son las bendiciones de las Escrituras, un libro muy apropiado para las personas que quieren profundizar más en los temas bíblicos. Este libro, Aliméntate de mi palabra, será obsequiado al final del programa dentro de aquellas personas que llamen y contesten la pregunta que va a aparecer en pantalla. Una vez que recibamos todas las respuestas, seleccionaremos a un ganador que se llevará este libro, Aliméntate de mi palabra. Además, queremos siempre extender la invitación a nuestros amigos que quieran estudiar los cursos bíblicos Emaús. Son cursos por correspondencia, donde usted lee los libros, contesta las preguntas y luego solamente entrega los exámenes, quedándose usted con el libro. También es un método muy productivo para aquellos que quieran aprender más y, como dice la palabra en Pedro, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y también nuestras reuniones habituales en Pedro Aguirre Cerda 189. Somos un grupo de hermanos que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Durante más de 50 años, ya en Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la plaza de la ciudad de Lota. Nuestras reuniones el día miércoles, estudio bíblico, estamos estudiando la primera carta a Timoteo, son estudios bíblicos dialogados. El día viernes de 7 de la tarde a las 8 tenemos Ministerio de la Palabra del Señor, y el día domingo a las 11:30 de la mañana una escuela dominical. Haciendo todas estas invitaciones, le motivamos a que llame para que conteste la pregunta correctamente y se lleve este libro que al final del programa sortearemos. Y la pregunta que debe contestar es: ¿cuál es la causa del juicio a las naciones que se está viendo por nuestro hermano don Luis Sánchez? Estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Ahora va a quedar con nosotros nuestro hermano don Hugo Sánchez en la palabra del Señor. Permiso. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos nuestros amigos, amigas, amiguitos, hermanos que sintonizan este programa cada día jueves a las 6 de la tarde. Les damos una cordial bienvenida por sintonizarnos a escuchar palabra de Dios. Quisiéramos leer unos textos de la palabra del Señor, un texto que está incluso acá en el diagrama, Hechos 13. En Hechos 13, capítulo 13, del verso 38. Quisiéramos compartir con ustedes la palabra del Señor. Nos dice así, Hechos 13, lo buscó, lo encontró ya, del verso 38. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En el primer viaje misionero de Pablo, llegó a una sinagoga a Antioquía de Pisidia, y allá él, como era costumbre, se levantó y habló de lo que él tenía que hablar, de lo que él, el Espíritu Santo, le dio en su mente. Sabed esto, pues, varones hermanos, hablándole
a los de su misma raza, a los descendientes de Abraham. Sabed esto, pues, varones hermanos, que por medio de él, que por medio del Señor Jesucristo se os anuncia perdón de pecados. Hablándoles él primeramente del cautiverio, de cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo allá en Egipto, que fueron cautivos como por 450 años, como por 400 años, y después les dio también al pueblo jueces para que juzgaran al pueblo. Muchos jueces fueron los que también estuvieron allá hablándoles al pueblo de Israel, hablándole de la palabra del Señor, diciéndoles al pueblo que se apartaran de su mal camino, diciéndoles a los israelitas que se apartaran de su manera de ser, que se apartaran de aquello que ellos hacían, lo que ellos siempre tenían en su mente, en su corazón, la idolatría, de servir a dioses ajenos, a dioses a los cuales no pueden oír, a los cuales no pueden escuchar, dioses de madera, dioses de metal, los cuales no tienen oído, no tienen ojos, porque todo lo que el pueblo hacía era hacer pecar y pecaban ellos contra su Dios. Pecaban ellos de tal manera que siempre fueron de mal en peor. Hasta que cuando fue comisionado el apóstol Pablo, fue comisionado por los hermanos donde estaba él allá en Antioquía, donde estaba él en ese lugar, en Jerusalén, tomó una embarcación y se dirigió a Seleucia y después navegó a Chipre. Estas provincias eran la actual Turquía. El apóstol Pablo predicó en estas ciudades, en lo que ahora se denomina Turquía, y también después llegó a Europa, a Grecia, y él cada vez que iba predicando el evangelio, iba subiendo, iba escalando de ciudad en ciudad, como un creyente que va subiendo, como un creyente que va escalando, porque cada vez que él iba a una ciudad, después iba a otra ciudad, y él iba escalando, iba subiendo, iba predicando el evangelio a toda criatura, a toda persona que estaba en estas ciudades también que eran idólatras, ciudades también que no querían aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Profecía hablando el apóstol, la cual se encuentra en el libro de Habacuc. Usted después puede buscarlo, lo que he leído en el libro de Habacuc 1:5. Se encuentra esta palabra que el apóstol le hablaba a aquellas personas que estaban en esos lugares. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, predicaba el evangelio y predicó el evangelio y predicó y hablaba del Señor Jesucristo, porque esto era su diario vivir, esto era lo que él amaba más, porque el amar al Señor Jesucristo es más que todas las cosas, amigo mío. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía usted que el evangelio anuncia perdón de pecados? ¿Sabía usted que en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados? ¿Sabía usted que no importa su condición, no importa cómo usted haya sido, el Señor Jesucristo en esta hora, en este momento, le está diciéndole que en Él hay perdón de pecados? En ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El mundo religioso, hoy día, mañana, más bien dicho, celebra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Celebra el mundo una fiesta religiosa, una fiesta donde las personas piensan que por hacer esto, por hacer aquello, porque se prohíbe comer carne, se puede con esa manera tener el favor de Dios, agradar a Dios. Pero ¿sabe usted una cosa? Que la palabra del Señor dice totalmente lo contrario. Porque en Él, en el Señor Jesucristo, se anuncia perdón de pecados. En Él, en el Señor Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. En el Señor Jesucristo es declarado inocente. ¿Sabía usted que nosotros éramos culpables? Nosotros somos culpables. Nosotros por haber nacido en este mundo somos culpables. ¿Culpables de qué? Culpables de nuestro pecado. Nosotros somos culpables por llevar en nuestro ser lo que heredamos de nuestros primeros padres, el pecado. El pecado que heredamos de nuestros primeros padres, eso es lo que llevamos en nuestro ser. Pero el Señor Jesucristo, en su amor y en su misericordia, ahora da perdón de pecados y vida eterna. Usted, si cree en el Señor Jesucristo, es declarado inocente. Ya no está usted atado a la ira de Dios. ¿Sabía usted que usted está ahora y la ira de Dios está sobre usted? Por el hecho de que usted no quiera aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Usted por desecharlo. Usted por no querer venir al Señor. ¿Sabe usted que la ira de Dios está sobre usted? Usted no ha sido justificado aún. Si usted sigue en sus delitos y en sus pecados, usted aún no ha sido justificado. ¿Por qué no quieres ser justificado? ¿Por qué no quieres venir al Señor Jesucristo y aceptarle como su único y suficiente Salvador de tu vida? ¿Por qué no quieres hacer eso? ¿Qué te impide? ¿Sabes tú que la puerta de salvación está abierta? ¿Sabes tú que en el Señor hay perdón de pecados y vida eterna? Y lo que el apóstol hace muchos años, mucho tiempo atrás, predicó en estos lugares, ese mismo evangelio, esa misma palabra es la que hoy te hablamos a ti. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, que en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado más grande? ¿Cuál es tu pecado que tienes en tu corazón, en tu mente? ¿Cuál es tu pecado que tú no quieres decirlo ni hablarle a tu Dios? ¿Por qué no quieres que Él sea tu Dios? ¿Por qué no quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿No sabes tú que tú estás ahora, en estos momentos, apartado de Dios para siempre? ¿Por qué no le quieres aceptar a Él? ¿Por qué no quieres dejar tu carga sobre Él? ¿Por qué esa carga de pecados que está sobre ti no dejas que el Señor la lleve? ¿Cuántos pecados tienes tú? ¿Cuántos pecados tengo yo? ¿Sabes tú que nacemos pecadores en este mundo y después nos hacemos pecadores por práctica? ¿Sabes tú que practicábamos el pecado? ¿Tú practicas el pecado? ¿Cuántas veces has practicado el pecado? ¿Cómo practicas el pecado tú? ¿Cómo está tu corazón con respecto al pecado? ¿Te duele? ¿Te duele el pecar? ¿Te duele el desobedecer? ¿Te duele el mentir? ¿Te duele el robar? ¿Te duele el adulterar? ¿Te duele el fornicar? ¿Te duele el decir falso testimonio contra tu prójimo?
¿Te duele el no amar a tu prójimo? ¿Por qué tu pecado es tan grande? ¿Por qué mi pecado es tan grande? ¿De qué porte es mi pecado? ¿De qué porte es tu pecado? ¿Cómo pudieras tú deshacerte de esa carga de pecado que tú tienes dentro de ti? ¿Cómo puedes hacerlo? Te hablamos, te decimos, cada día jueves desde este lugar y también en muchos lugares donde se habla el evangelio verdadero, el evangelio genuino, donde también en muchos lugares hay hermanos nuestros que han creído en la persona del Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus vidas. Muchas personas hablan del evangelio, de estas buenas noticias de Dios para el hombre. Dios te dice que tú estás destituido de su gloria. Dios te dice que no hay justo ni aun uno, pero también Él te ama. Es lo que no tolera al que odia. Lo que odia a Dios es el pecado que hay en nosotros. Pero Él nos ama porque somos criaturas de su mano, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero el pecado que está en nosotros, el pecado que está en nuestra mente, el pecado que está en nuestro acostar, el pecado que está en nuestro levantar, eso es lo que nos aparta de Dios. ¿Por qué no quieres dejar tú la carga tan pesada que tienes? ¿Por qué tú con tu boca no declaras y no dices, Señor mío, perdóname? ¿Por qué no quieres decir eso? Y si lo has hecho, ¿por qué no te reúnes en un lugar para adorar al Señor en espíritu y en verdad? Porque eso quiere Él, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no solamente de pensamiento. No existen los creyentes camuflados, como se dice. No existen aquellos que han aceptado al Señor y que se queden en la casa. No hay esos creyentes. Tenemos que reunirnos en algún lugar. ¿Sabías tú que el Señor te ama? Él dio su vida por ti. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cuántas personas aquí en Lota se juntan? ¿Cuántas personas aquí se escuchan la palabra de Dios? Como antaño, como el apóstol predicaba la palabra. Mucha gente se junta a oír la palabra de Dios. ¿Tú oyes la palabra de Dios? ¿Te juntas tú para oír la palabra de Dios? ¿Has oído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has oído la palabra de Dios? ¿Por qué no oyes la palabra de Dios? ¿Por qué no quieres oír la palabra de Dios? ¿Por qué haces oído sordo a la palabra de Dios? ¿Por qué no permites que Dios entre en tu vida? ¿Por qué no permites que Dios gobierne tu vida? Tu vida que está triste, tu vida que está desamparada, tu vida que está deshecha, tu vida que tiene dolor, tu vida que tiene angustia, tu vida que tiene pena, tu vida la cual los pensamientos no te dejan estar, porque piensas de una manera, piensas de otra manera, quieres hacerlo de esta manera, quieres hacerlo de otra manera, pero nada te lleva a bien, sino que al contrario, todo te sale mal. ¿Por qué? ¿Por qué no dejas que Dios entre a tu vida? ¿Por qué no dejas que Dios gobierne tu vida? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo quieres hacer? Si tu padre y tu madre son creyentes, ¿por qué si tu hijo es creyente, tú por qué no quieres también que el Dios de tu familia sea tu Dios y el Señor Jesucristo, el Salvador personal de tu vida? ¿Por qué no quieres que suceda eso contigo? Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Siempre pasa esto. Muchas personas se llenan de celo. Se llenan a veces de envidia
cuando personas van al Señor, se llenan de envidia y le empiezan a decir otras cosas, cosas que no son lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor es clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sencillo. Eso es todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él y serás salvo. Nada más. Y siempre hay personas que tienen envidia. Siempre hay personas que quieren apartar la mente de las cosas sagradas, de las cosas espirituales, de las cosas celestiales. Siempre hay personas que la envidia corroe su ser. ¿Serán del Señor esas personas? ¿Habrán nacido de nuevo? ¿El Señor habrá hecho un cambio total en su vida? Un creyente verdadero, sabes tú que no tiene que tener envidia. Al contrario, hay que sentirse gozoso, feliz, porque gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Sabía eso usted? ¿Por qué tiene envidia? ¿Por qué tiene envidia de sus hermanos? ¿Por qué tiene envidia de sus hermanas? ¿Por qué tienes envidia de tu pastor? ¿Por qué tienes envidia? ¿No sabes que a los que Dios puso por delante tienes que respetarle? Tienes que orar al Señor. Tienes que pedirle al Señor que Él saque eso de tu corazón. Porque un hijo del Señor, un hijo verdadero, no puede tener envidia y no tiene que tener envidia. Órale al Señor. Órele para que Él saque la envidia de nuestro corazón. Para que saque el celo. El celo que tenemos que tener es por las cosas espirituales. El celo que tiene que haber en nosotros es por las cosas de Dios. Por el Señor Jesucristo, porque Él tiene que tener la preeminencia en todo. Ese es el celo que hay que tener. No hay que tener celo contra el hermano, porque habla aquí, porque habla allá. Porque si el Señor a algunos hermanos le dio un don más grande que el mío, yo tengo que alegrarme por eso, tengo que estar contento por eso. No tengo que sentir celos, sino que al contrario, tengo que hacerme un autoanálisis. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué me falta? ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Por qué no puedo hacer así? ¿Por qué no puedo ser asá? ¿Por qué no puedo ser acá? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo están mis pensamientos? Tengo que analizarme como una radiografía total y completamente y verme desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué pasa conmigo? Y no tengo que sentir celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Palabra blasfemo, blasfemia. Palabra injuriosa contra Dios o sus santos. Contra los creyentes, contra los apartados. Contra los que Dios apartó para Él. Primeramente contra Dios. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te dar cabezazos contra un clavo. ¿Le ha pegado un cabezazo a un clavo usted? Debe ser algo doloroso, ¿eh? Debe ser algo triste. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, le dijo Dios a Pablo, cuando él perseguía a la iglesia y pensaba que lo que hacía era rendirle culto a Dios. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Para los judíos era primeramente el Evangelio, pero ellos no quisieron recibirlo. Y ahora nos ha llegado a nosotros. Ahora te ha llegado a ti. Primeramente te ha llegado a ti el Evangelio. Mira, qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande para mí también haber escuchado el Evangelio en la niñez. Qué privilegio. Tú que desde pequeño has escuchado el Evangelio. Tú que de niño escuchaste el Evangelio.
Tú que de pequeño, tu madre con tus padres te llevaban a la escuela dominical. ¿Qué has hecho tú con el Señor? ¿Qué has hecho tú con el Evangelio, con las buenas noticias de Dios? Porque no hay noticia más grande en el mundo. ¿Sabías tú eso? No hay noticia en el mundo más grande que la que el Señor Jesucristo nos da. Que el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Sabía que esta noticia es la más grande? Hay noticias, sí, hay noticias, muchas noticias, pero esta es la noticia más grande. Hay dolor, sabemos que hay dolor, sobre todo en el norte, donde muchas personas, hermanos nuestros, sufren el dolor, la angustia, la tristeza de haber perdido sus casas, de haber perdido a seres queridos. También nos dolemos porque somos humanos, nos da pena, nos da tristeza, pero oramos al Señor para que el Señor le dé paz, consuelo y les ayude, tanto en lo espiritual como en lo material. Y sabemos que la ayuda de Dios va a llegar. Y sabemos también que siempre, amigo, siempre, amiga, por algo suceden las cosas, hermano, hermana. Por algo suceden las cosas. ¿Sabía usted eso? Que siempre hay un propósito para las cosas. Me daba pena cuando escuchaba las noticias, las personas, cuando veían el agua, salía de su boca una grosería, un garabato. ¿Por qué? Decían, ¿cómo eso? ¿Cómo es eso? Y más encima, nombraban a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Qué respeto? ¿Qué reverencia? Bueno, ellos a lo mejor no conocen al Señor y nunca lo han conocido. Y qué cosa más triste, a lo mejor nunca lo van a conocer. Porque el Evangelio es anunciado y solamente muchos lo creen. No todos. Pero ahora en estos muchos estás tú. Tú que estás mirando. Tú que te llamas José. Tú que te llamas Juan. Tú que te llamas Pedro. Tú que te llamas Carlos. Tú que te llamas Arturo. Tú que tienes diferentes nombres. El Señor te conoce. El Evangelio es anunciado a ti para que tú creas en el Señor Jesucristo ahora. ¿Por qué? Porque cuando después nuestro hermano llega el momento de acá, qué cosa más triste va a ser. Cuando los libros sean abiertos, por lo menos 3 libros. Y qué cosa más triste. Tu nombre no va a estar. Tu nombre no va a estar en ese libro. Y cuando también tú estés en el gran trono blanco, solamente para ratificar la sentencia, culpable, y no habrá escapatoria. Piensa, amigo mío, piensa. Esto no es juego, esto no es cosa de invenciones, esto es algo verídico. Al Señor no lo hemos visto, pero por fe lo hemos visto, porque sabemos que Él existe y está en nosotros, lo sentimos, yo lo siento y mis hermanos también, lo sentimos en nuestro ser, en lo más recóndito de nuestro ser lo sentimos, porque hay algo en nosotros que nos dice no, no aquello, no a eso, no aquí, no allá, hazlo aquí, hazlo acá, hay algo en nosotros y a Él lo tenemos en nuestro ser. ¿Y tú qué esperas? ¿Qué esperas? ¿No va a descender un ángel a hablarte este evangelio? No, porque fue dado a nosotros, a los que hemos sido salvos por misericordia, por el amor que el Señor tuvo, nos regaló esta salvación y esta vida eterna. Y la vida eterna es aquí, amigo mío, no después. Así que te invitamos para que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y le entregas toda tu carga, todos tus pecados, no importa cuál sea. Y Él te los perdona, te lo aseguro, inmediatamente te los perdona e inmediatamente tu nombre se inscribe en el libro de la vida y vas a tener paz y vas a tener tranquilidad y vas a ser dichoso y vas a ser valiente, porque de los valientes es el reino de los cielos y ellos lo arrebatan. Te invitamos a ti y a todos los que están escuchando para que acepten el Evangelio de nuestro Señor. Ahora vamos a ir a un himno para que después nuestro hermano don Luis Sánchez prosiga con la palabra del Señor, con el diagrama. Gracias.
Muy bien, estamos analizando el diagrama. Hemos visto la venida del Señor por la iglesia, la gran cena de Dios, el juicio de las naciones, vimos el jueves pasado. Ahora vamos a ver algo acerca de el reino milenial. Y para ello vamos a leer en primer lugar en el libro del Apocalipsis. Dice el Apocalipsis capítulo 20: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieran facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que lo habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí tenemos en la palabra de Dios el inicio de este periodo que conocemos en las Escrituras como el reino milenial. Un reino que es literal, no es un reino espiritual, y no voy a referirme ni a las teorías de los amilenialistas, ni los premilenialistas, ni ninguno de ellos, sino más bien me voy a referir solamente a lo que la palabra de Dios nos enseña. En el juicio de las naciones vimos que
la razón de ese juicio, la causa de ese juicio, tiene que ver con el trato de que los gentiles dieron a los israelitas fieles a Cristo durante el periodo de la gran tribulación. Y algunos de ellos van a sellar su testimonio con sus vidas, pero luego van a resucitar para estar con Cristo en este reino milenial. Vamos a leer también en Isaías 32, versículo 1 y versículo 60. 32:1. Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes precedirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombras de gran peñasco en tierra calurosa. Muy bien, ahí tenemos otra declaración acerca de el reino milenial y quién es el rey. También podemos leer en el Salmo 72. En el Salmo 72 vamos a leer solamente un par de versículos para también corroborar esto, porque en el Antiguo Testamento hay mucha profecía acerca de el reino milenial universal de Cristo. Dice en el Salmo 72, versículo 1, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes le llevarán la paz al pueblo y los collados justicia. Y juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El versículo 8 dice, dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Hay muchos que confunden, y es muy fácil también que esto ocurra, que se confunda el reino milenial con el estado eterno, en donde el Señor reinará por los siglos de los siglos y los siglos, vale decir, eternamente. En esta ocasión, el reino tiene un inicio y también tiene un fin, un día en el cual va a terminar. Antes de entrar al estado eterno tienen que ocurrir un par de cosas más, así para distinguir lo que será el estado eterno y lo que será el reino milenial. Tenemos que decir que durante el reino milenial habrá pecado en la tierra, y este reino va a ser acá en la tierra. El Señor va a reinar desde Jerusalén a todo el mundo, y seguirán la vida normal, seguirán naciendo, multiplicándose la gente, habiendo nacimientos, y dice la palabra de Dios que el pecador de 100 años será maldito. Y en el reino eterno, allí ya no habrá más pecado. ¿Por qué? Porque cuando entremos al reino eterno, el pecado estará exento y seremos todos con un cuerpo semejante al del Señor Jesús, y allí no habrá lugar para el mal. También en el reino milenial habrá trabajo, la gente seguirá construyendo sus casas, vivirá como hasta ahora, pero con una gran diferencia. En el reino milenial de Cristo será un tiempo de paz, el cual el mundo hasta ahora no ha conocido. ¿Por qué? La razón de la paz es que el diablo, que es el que perturba y el que
está en este tiempo trayendo todos los conflictos sobre la humanidad. Él va a ser atado y va a ser encadenado en el abismo por estos 1000 años para que durante ese periodo Él no engañe ni lleve a las personas a ir en contra de Dios. Aun cuando la gente va a seguir viviendo como hasta ahora, ¿cierto?, libres de tomar decisiones conforme a su criterio, pero van a estar obligados a rendir pleitesía al rey. Así, Satanás va a estar atado y no va a haber más durante ese periodo problemas de guerra ni odios entre las personas. Así, eso lo vamos también a corroborar por lo que es la palabra de Dios. Y este tiempo, en este tiempo del reinado milenial, el juez será el mismo Señor Jesús. Y podemos corroborarlo en Isaías capítulo 2, versículo 4. Isaías 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Gracias. Ahí tenemos al Señor como el juez. También vimos que no habrá más guerra durante ese tiempo, ¿no? Las armas van a ser convertidas en arado, nos dice la palabra del Señor. Como vamos a ver enseguida algunas cosas, algunas ventajas. En Isaías 62, versículos 8 y 9 y 65, 22, vamos a considerar que el que trabaje va a disfrutar en aquel tiempo del fruto de su trabajo. No como ahora, porque ahora, por ejemplo, el campesino siembra y de repente pierde todas sus cosechas y no tiene la respuesta de la tierra porque la tierra ya está cansada, está contaminada y no está produciendo los frutos como es y debiera ser. Veamos por favor, Isaías. Isaías 62, 8 y 9. versículo 8. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. 65, 22. Isaías 65, versículo 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Ahí tenemos una vez más corroborado por la palabra de Dios que todas las personas van a disfrutar y van a recibir el fruto de su trabajo, pero en forma abundante. También vimos y consideramos ahí que la gente va a edificar casas y va a poder vivir, habitar en ellas, va a disfrutar de esas construcciones, no como sucede hoy día que a veces nosotros nos proponemos construir, pero no sabemos si realmente vamos a lograr habitar en las construcciones, porque en nuestra vida está, por supuesto, en las manos de Dios y no sabemos
el día ni la hora en que Él nos va a llamar a su presencia. Pero en este reino milenial, la gente va a edificar sus casas y va a vivir, va a disfrutar de ellas. También tenemos en Isaías 35, versículos 5 y 6, que no van a existir en este tiempo los ciegos, cojos, sordos ni mudos. Isaías 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará a la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gracias. Ahí tenemos como también estas enfermedades que en este tiempo afligen a mucha gente. ¿Cuántas personas están hoy día limitados en su cuerpo físico a causa de la ceguera, de la cojera, de la sordera, o que no pueden expresarse a causa de que su lengua está enchavada, está atada? Pero en aquel tiempo, en este tiempo maravilloso de el reino milenial, en este tiempo no van a existir este tipo de enfermedades. Tenemos que decir que en el reino milenial van a estar el pueblo de Israel y también aquellos que reciban a Cristo como su Salvador personal de entre los gentiles durante el tiempo de la gran tribulación, como vivimos también en el juicio de las naciones, y los creyentes que pertenecemos a la iglesia vamos a estar con Cristo reinando juntamente con Él en este mundo. En este tiempo no va a escasear el agua ni el alimento, como hoy día vemos que en nuestro país, por ejemplo, aquí en nuestra zona, por las sequías, hay escasez de agua. Cuánta pena nos da cuando vemos en las noticias que gente que vive en los campos a veces no tiene ni siquiera agua para beber, mucho menos para regar sus plantas, sus sembrados y para dar de beber a sus animales. En este tiempo, de acuerdo a lo que leemos en Isaías 49, versículo 10, no vamos a tener este tipo de problemas, vale decir, va a ser un tiempo de abundancia, de paz, de fertilidad, cual hasta ahora el mundo no ha conocido. Y esto es literal, no es algo como algunos dicen que son cosas espirituales, no, esto es literal, esto va a ocurrir y va a ocurrir aquí en la tierra. Isaías 49, verso 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Tenemos entonces que en este tiempo, en el reinado milenial de Cristo, allí no habrá sed, ni nadie va a pasar hambre, ni van a haber estos descontroles que tenemos en este tiempo en la misma naturaleza, porque aún la naturaleza gime esperando la redención de los hijos de Dios, porque la tierra y la naturaleza también está sujeta a estos juicios por causa del pecado del hombre. Pero en aquel tiempo no va a ocurrir estos desastres que vemos en este momento. E incluso de acuerdo a lo que nos comenta el Señor a través de el profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 4, aún los necios van a entender. Hoy día, en nuestro tiempo, la palabra del Señor nos dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Y hay muchos que vemos y conocemos que se hacen llamar ateos. Sin embargo, estos pseudos ateos, cuando están en algún problema gravísimo en que está afectado su físico o su vida, lo primero que claman es: Dios mío. Y entonces no entendemos, porque si ellos nombran a Dios es porque íntimamente, de alguna manera, creen en Él y creen que Él existe. Los necios, versículo 4 del 32, Isaías. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Ahí tenemos dos situaciones más que podemos considerar que ocurren en el día de hoy y que en aquel tiempo van a ser subsanadas en este reinado del Señor Jesús. Amigos, estas son cosas que la palabra de Dios nos enseña y nosotros las creemos porque es la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, la fe nuestra es que esto va a suceder y va a ser literalmente. Pero en este tiempo todavía estamos en el tiempo de la gracia y estamos anunciando que Cristo salva a todos aquellos que creen en Él, que creen que Cristo murió por sus pecados allí en la cruz. En estos días se va a celebrar, la gente de alguna manera recuerda la muerte de Cristo, pero no recuerda que Cristo murió para pagar el precio del pecado de cada uno de los que quieran creer en Él, a fin de que no vayan a la condenación a causa de su pecado. Él nos redimió de la maldición del pecado y, amigos, si tú quieres escapar de la ira venidera, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador personal. Él te llama y te está invitando ahora que vengas a Él tal cual estás, porque la obra de la salvación es enteramente de Dios. Ningún esfuerzo humano puede transformar a hombre alguno, a ser humano alguno, sino solamente el Espíritu Santo es el que hace la obra de transformación. Bueno, ya la hora nos ha alcanzado, vamos a ir a otra pausa musical y si el Señor así lo permite, el próximo jueves vamos a seguir con este reino milenial y considerando algunos otros aspectos.
La respuesta correcta a la pregunta era el trato que dieron a los israelitas. Así la persona que se gana el libro en esta oportunidad es Melissa Moreno. El libro va a quedar acá en los estudios del canal para que lo retire en horario de oficina. Muy bien, le invitamos entonces a nuestras próximas reuniones. Mañana viernes, si el Señor aún no ha venido, le invitamos a las 7 de la tarde, ministerio de la palabra del Señor, enseñanza de la palabra del Señor. Esta reunión es aquí, muy cerquita, en Pedro Aguirre Cerda, número 189. Y el día domingo le invitamos, tenemos cena del Señor en la mañana a las 9:30. Si alguna persona quisiera venir a presenciarla, bienvenido sea. También escuela dominical, para que traigan a sus niñitos, para que vengan sus hijos. Instruye al niño en su camino, mas cuando sea viejo no se apartará de él. Pero instruyámoslos en el camino verdadero, en el camino del Señor. Y también por la tarde, predicación del Evangelio, a las 7 de la tarde. Creyentes congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Así que muchas gracias y están todos cordialmente invitados. Diciendo esto, nos despedimos hasta el próximo programa y que el Señor le bendiga durante la semana. Sublime